En la conferencia del año 1984, la iglesia de Punta Arenas envió una pregunta a la conferencia, que cuál iba a ser la responsabilidad misionera y evangelística de la iglesia país de ahí en adelante. Y yo nunca había levantado el dedo para dar una opinión. Lo hice para comentar que entre Talca y séptima región y octava región nos reuníamos en los típicos retiros de pastores. Y entonces acordamos reunir fondos, pequeños aportes, para apoyar a un hermano del sur que había manifestado su interés de venir a abrir obra en Linares. Entonces, cuando en la conferencia se hace esta pregunta y se está conversando, yo cuento esto. Nosotros comenzamos a hacer esto y el hermano Samuel Gustafson, con esa voz grande que tenía, entonces dice, esto ya comenzó, entonces esto ya está funcionando. Se formó un comité y fue Carlos Howard que trajo la propuesta de llamarlo Fondo de Extensión, para abreviarlo FE. El saber que Fondo FE está ahí y que es una instancia a la que podemos, digamos, solicitar, eso ayuda en la confianza de saber que, por lo menos en el primer tiempo, vamos a tener a alguien que está respaldando económicamente. Nos ayudó, nos motivó a salir a la obra nueva. Nos motivó a creer que sí podíamos alcanzar a aquellas personas a través de la necesidad que ellas tenían también. El saber que hermanos de todo el país y pastores de otras iglesias no solo daban dinero, sino oraban también por nosotros, nos hacía entender claramente de que Dios era el que abría puertas y traía lo necesario para suplir toda necesidad. Y el Fondo de Extensión cumplía con eso, porque los hermanos no solo entregan dinero, sino también tienen tiempos de oración. Fue importante el Fondo FE porque le permite a uno tener seguridad de que cada mes va a llegar un monto y va a poder contar con un aporte, que no es lo mismo que han vivido otras iglesias en donde he conocido gente que ha salido a misionar y que va literalmente por fe, es decir, no sabe con cuánto puede contar. Bueno, lo primero que se hizo fue establecer algunos principios de funcionamiento del Fondo de Extensión para que las iglesias tuvieran confianza de ofrendar, de aportar. Y luego que se estableció eso, motivar a las iglesias a que ofrendaran. Los primeros aportes fueron muy pocos y claro que fue muy precario todo. Una cosa que se estableció al principio ahí es que la iglesia local que solicitaba ayuda, porque se creó para eso, para iglesias que quisieran abrir una obra nueva y no tenían todos los recursos. Entonces podían solicitar ayuda a Fondo de Extensión con la condición que tenían que aportar. Cuando comenzamos a recibir el apoyo económico del Fondo de Extensión, obviamente que eso nos dio más tranquilidad y nos ayuda a enfocarnos en el trabajo mismo. En la congregación que yo represento, Peñalolén, fue importante, sirvió de apoyo para los primeros meses de arriendo de la congregación de Peñalolén. Mucho porque no solamente me hizo creer en que había una iglesia detrás, o había muchas iglesias detrás apoyando, sino que también pude ver cómo la misma mano de Dios estaba allí conmigo, porque, entre paréntesis, estuve en 2 trabajos misioneros, uno en Antofagasta y otro en Coquimbo Oriente, y en ambos la experiencia fue un poquito diferente, pero siempre estaba esto de que podía saber de que Dios estaba moviendo todo esto. Bueno, el apoyo del Fondo de Extensión nos motivaba a creer en un Dios proveedor.
He tenido la bendición de trabajar en la apertura de 6 obras nuevas. 3 de ellas han sido respaldadas por el Fondo de Extensión. Me refiero a la iglesia de Iquique, la iglesia de Alto Hospicio y la iglesia de Arica. Específicamente en Arica, la motivación venía desde entender que Dios nos llamaba y que Dios nos sustentaba. Bueno, de una manera significativa. En lo personal, ya habíamos pasado por este proceso anteriormente. Yo, mi esposa y yo, digamos, habíamos iniciado una obra anteriormente con el apoyo del Fondo de Extensión, que fue la ciudad de Los Andes, una iglesia que posteriormente, ¿cierto?, digamos, podía autofinanciarse, pero ahora en este nuevo proyecto hemos experimentado también, ¿cierto?, la bendición de saber que muchos de los aspectos económicos digamos, entran en la ayuda del Fondo de Extensión. Nos ha ayudado a poder plantar nuevas obras, tanto allí en Ovalle, como dije, para apoyar lo que es el arrendamiento de algún local y apoyar a los hermanos que están nuevos allí. De todas maneras, aun cuando no estamos reticentes a tener un trabajo secular, digamos, pero el hecho de saber que el Fondo de Extensión, junto a la iglesia, cierto, que nos envía, la iglesia madre en este caso, ayudan en un gran porcentaje al costo, digamos, de vivir en Valdivia y de dedicarnos a establecer la iglesia. Ayudó a poder tener ese periodo de tiempo para poder trabajar y demostrarle a los hermanos que se necesita adquirir responsabilidades económicas. O sea, fue vital para su inicio. Nos ayudó mucho, porque pudimos enfocarnos completamente a la obra del Señor, sabiendo que teníamos un apoyo donde poder sostenernos. Esta ayuda que se entregaba en la segunda experiencia fue importante porque yo podía trabajar la mitad de mi tiempo secularmente, trabajando, haciendo algunas labores, y el resto del tiempo lo dedicaba completamente a la obra del Señor. Claro, por supuesto, porque uno no tenía puesta su mirada o su preocupación o el estrés de cómo llegar a fin de mes, sino que sabía que habían ciertas cosas que ya estaban cubiertas. Y por supuesto eso llevaba a que nuestro mayor tiempo estaba en pensar cómo fundar, cómo establecer y cómo proyectar la iglesia. Fondo de Extensión es una bendición, no solo para abrir obras nuevas, sino para las iglesias que envían y para las iglesias que, aunque no envían, pero envían sus aportes al Fondo de Extensión. De todas maneras, creo que es imprescindible, especialmente en este tiempo, tener, ¿cierto?, este Fondo de Extensión que ya lleva más de 40 años y que de distintas formas ha ayudado al establecimiento de nuevas congregaciones. Que se involucren en esto, que crean a Dios, que se metan en este campo, porque es importante hoy día que nuevos jóvenes, nuevos misioneros salgan al campo a trabajar por la obra del Señor. Creo que el incentivar, el motivar, el estar presente en el Fondo de Extensión es algo que a mí en lo personal me motiva mucho, y por eso es que a cada cual que esté allí mirando y viendo, examinando este video, le puedo decir: apoye el Fondo de Extensión, porque el bendecido va a ser usted. Animaría a toda iglesia, no importa cuántos miembros tenga, cuál sea su finanza, a ofrendar para las misiones. Recordar que el propósito de Dios con su iglesia es la salvación de los perdidos. Y el aporte financiero es una forma más en que podemos estar contribuyendo al evangelismo. Yo motivé mucho a la iglesia de Chillán para que fuera generosa. Todas las veces que se anuncia que el tema económico viene malo para el país, que hay una crisis, que
esos años que se anuncian difíciles, siempre para nosotros ha sido mejor. Como iglesia, nosotros hemos sido bendecidos de abrir las manos para ofrendar para el fondo de extensión. Sabemos que es una siembra y que es una inversión.